Mm. Buenas tardes, profesor y compañeros en general. Es un gusto dirigirme hacia ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante que es la gestión de riesgos en las organizaciones. Los integrantes son Carrillos Velázquez Juan, Roca Vergara Jennifer, Santos Meneses Xiomara, Venegas Delgado Carlos y la que les habla Alegre Abad Jennifer. Siguiente PPT, por favor. Ya, como parte de la introducción, podemos decir que en el mundo actual, ninguna organización está libre de enfrentar riesgos, desde crisis financieras hasta ciberataques o desastres naturales. El riesgo es la posibilidad de que un evento afecte los objetivos y, a diferencia de la incertidumbre, puede calcularse y gestionarse con estrategias preventivas. Por eso, una buena gestión de riesgos no solo protege a las organizaciones, sino que también fortalece su competitividad y sostenibilidad. Le doy paso a mi compañero. Bueno, hoy nos reuniremos para abordar un tema que es la columna vertebral de cualquier estrategia de negocio exitoso, la gestión de riesgo. Este es un entorno tan cambiante como el actual. Identificar y prepararse para los desafíos es lo que separa a las empresas que crecen a las que simplemente sobreviven. A lo largo de esta presentación les mostraré cómo podemos anticipar esos peligros y convertirlos en oportunidades para asegurar la continuidad y rentabilidad de nuestra organización. Condensando con el primer tipo, que serían los riesgos financieros. Estos se relacionan directamente con la estabilidad económica de las empresas. Pueden ser causados por crisis económicas globales, fluctuantes en el tipo de cambio, una caída en las ventas o simplemente por no tener suficiente liquidez para operar. Un buen manejo financiero y la diversificación de nuestras inversiones son esenciales para no tropezar con ellos. Luego tenemos los riesgos operativos. Estos son los que surgen de las fallas internas dentro de nuestras propias casas, un error humano, un proceso mal diseñado, un problema en la cadena de suministros. Si bien muchas veces son inevitables, podemos minimizar su probabilidad a través de una buena planificación, capacitando a nuestro personal y realizando auditorías periódicas. Por último, en un mundo tan digital no podemos ignorar los riesgos tecnológicos. Hablamos de ciberataques, robo de información, virus o fallas en el sistema. Un solo incidente puede interrumpir nuestro servicio o, peor aún, provocar la pérdida de datos sensibles. Para protegernos, la inversión en seguridad informática, copias de respaldo y planes de contingencia no es un gasto, sino una necesidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y continuando con la identificación de riesgos, pasamos con los riesgos legales y regulatorios. Toda organización debe operar dentro de un marco de leyes. El incumplimiento de normativas, sean laborales, tributarias o de protección de datos, pueden resultar en sanciones, multas e incluso la pérdida de licencias para operar. Mantenernos actualizados y contar con asesorías legales es clave para evitar estos problemas. Otro tipo de riesgo vital es la reputacional. La imagen de una empresa es uno de sus activos más valiosos. Una crítica negativa, un escándalo interno o una mala gestión en redes sociales puede dañar nuestra reputación. Un daño así no solo afecta la confianza de nuestros clientes, sino que también puede impactar en las ventas y en nuestras alianzas. Para prevenirlo, la clave es la transparencia, la responsabilidad social y una comunicación efectiva. Finalmente, hablaremos de los riesgos ambientales. Estos provienen de desastres naturales como terremotos, inundaciones o impactos ecológicos que nuestra propia empresa tiene en el planeta. Hoy en día, la sociedad y las normativas exigen que las empresas sean más sostenibles. Adoptar políticas ecológicas y tener planes de emergencia nos ayuda a asegurar la continuidad de nuestras operaciones y a contribuir con una imagen responsable. En resumen, la identificación de riesgos es el primer paso para poder construir una organización más resiliente, capaz de enfrentar los desafíos del futuro con una mejor preparación posible. Gracias, le doy paso a mi compañera. Bien, continuando con la exposición, el proceso de gestión de riesgo trata por algunas bases en el cual tenemos identificación de riesgo. Esta es una etapa clave dentro del proceso de gestión, ya que también es conocida como la inspección de riesgo.
Su objetivo principal es poder detectar posibles amenazas, como también el reconocimiento de causas y cuáles son los factores que generan los riesgos, la revisión de datos históricos, la evaluación por expertos y el razonamiento inductivo a través del Housepot. Luego continuamos con el análisis de evaluación del riesgo, ya que es el primer paso para poder comprender sobre la evolución de los riesgos y también tomar algunas decisiones que sean informadas. Entre ellos debemos analizar las causas y consecuencias, ya que es la probabilidad de ocurrencia y controles que existan. También permitir establecer niveles de riesgo y evaluar su impacto potencial, como requerir estudiar todos los factores que influyen en situaciones complejas, incluye elementos cualitativos y cuantitativos para poder definir las acciones de tratamiento. También es importante validar y comunicar los resultados para la organización y es un paso clave para poder prevenir los errores y garantizar el cumplimiento de los objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la priorización de riesgo. La priorización de riesgo es un proceso en el cual se basa en analizar y ordenar los riesgos según el tipo de urgencia y mitigación. Además, este proceso nos permite dividir los riesgos en partes manejables y clasificables por categorías. Esto para poder evitar la duplicidad de esfuerzos por fallos de comunicación entre los departamentos, ya que se trabaja en una empresa grande, y también requiere la participación de múltiples actores para su éxito. Los factores que influyen en la priorización es la actitud ante el riesgo, que es adversión, búsqueda o neutralidad, como también la sensibilidad al riesgo, que es la evaluación del impacto de cambios en el riesgo, la disponibilidad de recursos, que se basa en el personal, tiempo, presupuesto, el costo del riesgo, que se basa en el valor monetario asociado al riesgo, la gravedad del riesgo, que es el nivel de daño potencial a la organización, y la capacidad de gestión, que se trata de la habilidad de la empresa para poder enfrentar y controlar el riesgo. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que es planificación y mitigación. Este es un proceso en el cual nos ayuda a analizar y ordenar los procesos según su urgencia y mitigación, además de poder dividir los riesgos en partes manejables y clasificables, ya que evita la duplicidad de esfuerzos por fallos de comunicación entre departamentos y requiere participación en múltiples sectores para su éxito. Este caso es importante, espérense. Es importante porque nos trata, nos da estrategias para poder realizar un tratamiento. Entre ellos encontramos lo que es evitar o eliminar, que se trata de condiciones en el cual podemos generar el riesgo y aplicarlos en casos de alta probabilidad y alto impacto, como también reducir y mitigar, que nos permite implementar acciones para poder disminuir el impacto, aunque no se elimine por completo. Transferir o compartir. Nos ayuda a delegar el riesgo a terceros, es decir, tenemos lo que son los seguros y las alianzas. Como también aceptar el riesgo, ya que no interviene cuando la probabilidad sea más baja, sino que sea un impacto asumible. Siguiente diapositiva. Tenemos el monitoreo y control. Entre ellos, Rob Paredes, 2023, menciona que la evaluación continua de riesgos y toma de decisiones deben ser informadas, como también la revisión debe ser periódica ante las amenazas y su impacto en proceso de negocio. También es la actualización de planes y estrategias según nuevas amenazas que puedan existir. Gestión proactiva para poder minimizar los impactos operativos. La pregunta clave que se debe hacer a alguna empresa es cómo gestionar mejor el riesgo, lo cual mostraremos algunos pasos básicos para la gestión. Entre ellos podemos identificar los riesgos más relevantes en el negocio, evaluar su impacto potencial y eliminar o mitigar los riesgos. El control de riesgo también nos permite la aplicación sistemática de medidas para poder reducir la probabilidad de impacto, como también incluir riesgo de seguridad, financieros y reputaciones. Requiere de una planificación estratégica para poder evitar resultados adversos, como también asegurar la continuidad y eficiencia en procesos de proyectos. Le doy paso a mi compañera. Ahora quiero
enfocarme en el por qué es tan importante una adecuada gestión de riesgos. En primer lugar, porque protege las finanzas. Una empresa que gestiona bien sus riesgos evita las pérdidas innecesarias y mantiene estabilidad incluso en tiempos difíciles. Además de eso, fortalece la competitividad, ya que las organizaciones que controlan sus riesgos generan confianza, ganan reputación y se enfocan un paso más adelante frente a sus competidores. Otro punto clave es que mejora las decisiones estratégicas. Con un análisis de riesgos claro, se reduce la incertidumbre y se aprovechan mejor las oportunidades de crecimiento. Y por último punto, pero no menos importante, se dice que garantiza el cumplimiento normativo. Esto protege a la empresa de sanciones, cuida su imagen y refuerza la confianza de clientes e inversionistas. Es así que una gestión de riesgos adecuada no solo protege, sino que también impulsa a la organización a crecer con seguridad y confianza hacia el futuro. Doy paso a mi compañero. Buenas tardes, soy Juan Carrillo y hoy les voy a hablar sobre las consecuencias de una mala gestión de riesgos. ¿Ok? Ya sabemos de que la falta de gestión de riesgos genera efectos negativos, tanto a nivel interno o a nivel de la organización en el entorno económico y social. Ahora, estas consecuencias no solo reflejan en pérdidas financieras, sino también en la confianza de los inversionistas, la estabilidad laboral y la reputación institucional. Entre estos, los más relevantes son el caso de colapsos empresariales o bancarrota. Cuando una empresa no identifica ni controla de manera preventiva sus riesgos financieros, se expone a una crisis que pueden conducir a la desaparición de esta empresa. Un caso emblemático fue el caso de Lehman Brothers de 2008, cuyo colapso derivado de una mala gestión de riesgos hipotecarios desencadenó la mayor crisis financiera global en décadas. ¿Ok? De manera similar, en América Latina, la quiebra de Aerolíneas Varig en Brasil mostró cómo la falta de provisión de riesgos financieros puede llevar a prácticamente la pérdida de un actor histórico en lo que es la aviación regional. ¿Okay? Ahora, vamos a lo que es la pérdida masiva del empleo. La bancarrota o el cierre de operaciones por una mal crisis o por una crisis mal gestionada tiene un efecto inmediato en el empleo. Durante la crisis de 2008, como ya mencionamos, millones de trabajadores de Estados Unidos y Europa perdieron sus puestos debido a este gran colapso del sector bancario y de la construcción. En un contexto más reciente, muchas pequeñas, medianas y grandes empresas no aplicaron los planes de gestión de riesgos durante el COVID-19. Debieron cerraron, generando un impacto significativo en el empleo formal e informal. Ahora, también tenemos que dar cuenta que esto da una clara pérdida de confianza en el mercado y que los inversionistas ya no tienen esa misma actividad, ya que saben de que su dinero no está siendo muy sostenible, muy rentable por ese tipo de problemas. Ahora, cuando se evidencia una deficiente gestión de riesgos, los inversionistas retiran su apoyo y los mercados castigan a la empresa con caídas abruptas de su valor bursátil. En el caso de Volkswagen de 2015, con el escándalo de las emisiones contaminantes, es un ejemplo muy claro, la compañía perdió miles de millones en capitalización bursátil y se vio afectada su reputación global por no gestionar adecuadamente una gestión regulatoria ni reputacional. Ahora, las multas legales y las sanciones millonarias. El incumplimiento de las normativas legales y regulatorias es otra de las consecuencias de una mala gestión, ¿ok? Una gestión deficiente. Empresas como BP, tras el derrame petrolero de Golfo en México de 2010, enfrentaron las sanciones económicas superiores a los 20 millones de dólares. Mejor dicho, 20.000 millones de dólares. Además de daños irreparables en su reputación corporativa. Este tipo de casos demuestra que la ausencia de políticas de prevención y control no solo afecta a las finanzas, sino también a la licencia social para operar. Ahora le paso con mi compañera Xiomara.
Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre casos de riesgo financiero, de riesgo tecnológico, ambiental y un caso positivo. Como primero tenemos al riesgo financiero. En el Perú, la crisis bancaria de los años 90 evidenció la falta de control en la gestión de créditos. Bancos como el Latino o la República quebraron por otorgar préstamos sin una adecuada evaluación de solvencia, lo que generó pérdidas para los ahorristas y una gran desconfianza en el sistema financiero. En otro punto tenemos al riesgo tecnológico. En el 2022, entidades como Salud y el Ministerio de Economía fueron víctimas de ciberataques que expusieron datos sensibles y retrasaron procesos muy importantes. Este hecho reveló la vulnerabilidad de los sistemas públicos frente a delitos informáticos y la urgencia de fortalecer la ciberseguridad. Otro riesgo tenemos el riesgo ambiental que fue muy polémico, el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla en enero del 2022 a cargo de Repsol. Es considerado el mayor desastre ambiental reciente en la costa peruana. Más de 10.000 barriles contaminaron el mar y las playas, afectando a pescadores, comerciantes y a la imagen de la empresa. Y tenemos un caso positivo de gestión de riesgos. Durante la pandemia del COVID-19, varias empresas peruanas lograron activas gracias a una adecuada gestión de riesgos. Supermercados y aplicaciones de delivery reforzaron sus canales digitales, asegurando el abastecimiento de la población y la continuidad de sus operaciones. Doy paso a mi compañero. Bueno, como conclusiones, tenemos que la gestión de riesgo es esencial para la sostenibilidad, competitividad y cumplimiento normativo. Asimismo, permite tomar decisiones estratégicas, más informadas y enfrentar la incertidumbre con mayor preparación. Igual requiere fortalecer controles internos, alinearse a estándares internacionales y fomentar una cultura preventiva. Además, reconocer y abordar distintos tipos de riesgos, tanto financieros, operativos, tecnológicos, legales y reputacionales y ambientales, fortalece la capacidad de una respuesta. Igualmente, una gestión preventiva protege recursos, impulsa la innovación y genera confianza institucional. Y finalmente, en entornos dinámicos, las organizaciones que ven el riesgo como una oportunidad logran diferenciarse y crecer sostenidamente. Muchas gracias.